Eran casi las 4 de la mañana cuando sonó el teléfono. Del otro lado, una cifra, $800,000, y un reloj que ya había empezado a correr, en contra de su hijo. Ella tenía una de las voces más poderosas de México. Podía llenar plazas, callar recintos enteros, hacer llorar a un país con una sola nota. Pero esa madrugada, ninguna nota alcanzaba. Ninguna canción servía, solo el tic-tac de un reloj y una madre tratando de juntar una fortuna imposible, a tiempo. Le robaron hasta los zapatos. Pero lo que le robaron de verdad no cabe en ninguna denuncia. Hoy vas a conocer 7 verdades que Beatriz Adriana cargó en silencio. La fortuna que jura que le arrebataron. La hija que dejó de escuchar la voz de su propio padre. El amigo que, según la investigación, debía 600 kilos. Y las 5 palabras imposibles que un día dijo frente a todos. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Guarda este detalle, el teléfono. Y algo más, aquí no te voy a inventar amantes ni traiciones que nunca ocurrieron. Te voy a contar solo lo que está documentado, lo que ella misma declaró y lo que un juez, algún día, tuvo que decidir. Porque al final de esta historia, la que menos tenía fue la única que quedó de pie. Le quitaron todo, menos la voz. Pero para entender por qué esa voz lo era todo, hay que volver a una niña de Navojoa, que solo existía cuando cantaba. Corría el año 1958. En Navojoa, un pueblo del estado de Sonora, en el norte de México, nació una niña a la que llamaron Beatriz Adriana, la séptima de 11 hermanos. Detente y piénsalo. 11 hijos, una casa humilde, donde la comida se reparte en porciones pequeñas y el silencio de un niño puede perderse entre el ruido de los demás. En una familia así, para que te vean, para que te escuchen, para que existas, tienes que hacer algo. Y ella encontró su algo muy pronto. Cantaba. Cuentan que desde muy pequeña ya seguía las melodías, que casi antes de hablar bien, ya afinaba. Y había un lugar donde esa niña se transformaba. Un balneario en Tijuana llamado El Vergel. Beatriz iba a nadar con sus hermanos, y terminaba cantando. La gente se juntaba alrededor de aquella chiquilla. Dejaban de nadar solo para oírla. Llegaban los aplausos. Y en esos aplausos, ella entendió algo que marcaría el resto de su vida. Que cuando cantaba, existía. Y que cuando callaba, desaparecía. Guarda esa idea, porque cantar para no desaparecer va a explicar cada decisión que tomó después. Cada regreso, cada caída y cada resurrección. La fama de aquella niña empezó a correr de boca en boca, hasta que en 1970, alguien muy grande se cruzó en su camino. Angélica María, a quien todo México conocía como la novia de México. La vio, la escuchó y supo que ahí había algo enorme. Angélica María decidió llevarla a la capital. Y aquí viene una de las imágenes más conmovedoras de toda esta historia. Imagina la escena. Una madre y su hija subiéndose a un autobús. Por delante, 3,000 kilómetros de carretera. 3,000. Rumbo a la Ciudad de México, con una maleta modesta y un sueño que pesaba más que cualquier equipaje. No había garantías. No había contratos. Solo la voz de una niña y la fe de una madre que apostó todo por ella. Llegaron. Y la llevaron a una audición para el programa más visto de la televisión mexicana de aquella época, Siempre en Domingo, de Raúl Velasco. La contrataron para 3 programas. ¿Cuántas veces una niña de pueblo llega a la capital y la devuelven a los 3 días? A ella no la devolvieron. Aquellos 3 programas se convirtieron en 64. 64 apariciones, por pura petición del público. Un récord. El país entero se estaba enamorando de esa voz. Todavía adolescente debutó en el cine, en la película La Comadrita, nada menos que al lado de la India María. Poco después llegó su grito, ese "Ora pues", que se volvió su sello, su firma sonora, imposible de confundir. Y en 1982 subió al escenario del Festival de la Canción Ranchera con un tema llamado El Cofrecito y se llevó el primer lugar. Ya no era una promesa. Era una estrella de la música ranchera y del mariachi. Una de las grandes voces de todo un género. Los reflectores ya no la soltaban. Lo tenía todo. El talento, el público, el nombre.
La vida le quitaría muchas cosas con los años. Todo, menos la voz. Y entonces, en la cima de ese mundo de luces, apareció un hombre. Un compositor joven, todavía sin el imperio que construiría después. Un hombre que iba a convertir su voz ranchera en baladas románticas. Y, con el tiempo, su vida entera en un campo de batalla. Eran los primeros años de la década de los 80. Beatriz Adriana estaba en lo más alto. Y ese hombre joven empezaba a escribir canciones que pronto pondrían de rodillas a medio continente. Su nombre era Marco Antonio Solís. Con el tiempo, el mundo entero lo conocería como el Buki. Se conocieron, se enamoraron y se casaron. Guarda esa fecha en tu memoria como algo aproximado, porque incluso en eso, las versiones no coinciden del todo. Se casaron a principios de los 80. Lo que sí es seguro es lo que vino después, porque él, además de esposo, se convirtió en su productor. Tomó esa voz ranchera, esa voz de grito y de plaza, y la llevó hacia la balada romántica. De esa unión nació un disco, Arrepentida y Sola. Y de ese disco, éxitos que todavía hoy la gente reconoce a los primeros acordes. Mira nomás, te extrañé. Que vuelva, detente y piénsalo. Dos artistas, bajo el mismo techo. Ella, ya famosa, ya con nombre, ya con público. Él, subiendo, escribiendo, construyendo lo que sería uno de los imperios musicales más grandes de la música latina. Y aquí aparece una frase que ella ha repetido durante años. Una frase que conviene que recuerdes, porque va a pesar mucho más adelante. Yo lo apoyé cuando nadie lo conocía. Eso es lo que Beatriz Adriana ha declarado, una y otra vez, en entrevistas y en redes. Que ella ya era estrella cuando él apenas empezaba. Que ella lo impulsó. Él nunca lo ha confirmado en público, pero tampoco lo ha desmentido. Guarda ese silencio. En esta historia, los silencios dicen tanto como las palabras. De aquel matrimonio nació lo más importante de todo, una niña, y le pusieron, cómo no, el mismo nombre de su madre, Beatriz Adriana. Con el tiempo, esa niña también cantaría, bajo el nombre de Beatriz Solís. Imagina la postal de aquel momento. Una pareja de artistas. Una hija recién nacida con el nombre de su madre. Los reflectores encendidos sobre los tres. Una familia que, vista desde afuera, parecía tenerlo todo. Guarda esa imagen de familia feliz. Guárdala bien, porque en menos de 10 años, esa niña dejará de hablar con su padre. Su madre pondrá una demanda que un juez terminaría tumbando. Y de aquella postal luminosa, no quedará casi nada, salvo el nombre repetido de dos mujeres llamadas igual. Porque el amor, en esta historia, no duró. Las versiones sobre cuándo terminó todo tampoco se ponen de acuerdo. Unos hablan de un año, otros de otro. Pero hay un dato que sí quedó anclado, y quedó anclado nada menos que en un expediente judicial. Años después, el divorcio se dio en México, y quedó fijado hacia 1987. A finales de esa misma década que los había visto brillar juntos, se separaron. Se apagó el amor, y con él empezó a apagarse algo más. ¿Qué le pasa a un artista cuando el hombre que producía su carrera, el que le escribía los éxitos, sale de su vida? En el papel, nada debería cambiar. Ella seguía teniendo la voz, seguía teniendo el nombre, seguía teniendo al público. Pero la realidad de la industria es más cruel que eso. Tras la ruptura, la carrera de Beatriz Adriana entró en lo que muchos llamaron una etapa recesiva. Los grandes reflectores de la televisión, los programas estelares, los primeros lugares en las listas, se fueron enfriando. El nombre que había sido una fija en la pantalla empezó a aparecer cada vez menos. Pero fíjate bien en lo que ella hizo, porque aquí está la clave de todo lo que viene. No se rindió, no desapareció, bajó de la gran pantalla y se subió a los escenarios de los palenques y las ferias, a cantar en vivo, de pueblo en pueblo, de plaza en plaza, frente a la gente de a pie, donde no había cámaras de televisión, pero sí había público, público que pagaba por oírla, público que la seguía queriendo. ¿Recuerdas a aquella niña de El Vergel, la que entendió que cuando cantaba, existía, y cuando callaba, desaparecía? Pues esa niña seguía viva dentro de la mujer. Le habían quitado los reflectores de la televisión, pero no le habían quitado la razón por la que había nacido.
Le quitaron el trono de la pantalla. Todo, menos la voz. Con esa voz se mantuvo. Con esa voz crió a su hija. Con esa voz pagó las cuentas, cuando los aplausos de los grandes escenarios se habían vuelto más silenciosos. Podríamos pensar que esa fue la gran tragedia de su vida. Perder el matrimonio, perder los reflectores, tener que empezar, de algún modo, otra vez desde abajo. Pero no. Perder la fama no fue la tragedia de Beatriz Adriana, ni de lejos. La verdadera tragedia todavía no había llegado. Se estaba acercando en silencio, con el rostro de un joven de 21 años, un viaje al norte, y un amigo con una deuda impagable. Y cuando llegó por teléfono. Pero antes de esa noche, la más larga de todas, hubo otra guerra. Una guerra de años. Una guerra de papeles, abogados y acusaciones. Por dinero y por propiedades. Empecemos por ahí. Durante años, mientras el nombre de Marco Antonio Solís crecía hasta volverse gigantesco, hubo una niña que crecía lejos de esos reflectores. Una niña que llevaba, letra por letra, el mismo nombre de su madre. Y esa niña guardaba una ausencia enorme. La ausencia de su padre. Detente aquí, porque esto es delicado y hay que contarlo con cuidado. No voy a meterme en el corazón de nadie, ni a decirte qué sentía un hombre que no puedo entrevistar. Voy a contarte solo lo que la propia hija dijo, con su propia voz, en público. Beatriz Solís creció, y con los años se convirtió también en cantante. Y cuando tenía 18 años, se sentó frente a las cámaras en uno de los programas más vistos de toda la televisión hispana, el programa de Cristina. Ahí, delante de millones de personas, habló de su papá. Y lo que contó, dolía. Contó que había pasado años sin apenas contacto con él. Que la relación, sencillamente, no existía como debería existir entre un padre y una hija. Más de 3 años, llegó a decir, sin una comunicación cercana. Una hija que, para hablar con su padre, dependía a veces de una llamada telefónica y poco más. ¿Te imaginas? Ser hija de 2 artistas famosos. Que medio continente cante las canciones de tu padre, mientras tú, su propia sangre, apenas escuchas su voz. Esa es la ironía más cruel de este capítulo. Millones de personas escuchaban la voz de Marco Antonio Solís todos los días, en la radio, en la televisión, en los estadios. Y su hija mayor dejó de escucharla. Y en medio de ese vacío, había alguien que no se movió de su lado. Una sola persona que estuvo, siempre, su madre. Beatriz Adriana crió a esa niña prácticamente sola. Fue quien la educó, quien la sostuvo, quien le dio lo que necesitaba. Fue, en sus propias palabras y en las de su hija, padre y madre al mismo tiempo. Las 2 cosas. La que ganaba el pan cantando en los palenques y la que llegaba a casa a ser mamá. Y también, papá. Tú, que has criado a alguien solo. Tú, que sabes lo que es cubrir 2 lugares con un solo cuerpo, 2 ausencias con una sola presencia. Tú entiendes lo que pesa eso. El cansancio que no se ve. La factura que nadie te agradece. Ella la pagó, durante años. Y si en este momento estás pensando que un padre ausente es lo más duro que le pasó a esta mujer, detente. Guarda ese pensamiento. Porque todavía no llegamos al teléfono. Todavía no llegamos a las 4 de la mañana. Antes, hay que hablar de dinero. Porque imagina criar sola a la hija de una superestrella, mientras ves, o mientras crees ver, cómo se vende lo que un día construyeron juntos. Y aquí entramos en el terreno más resbaladizo de toda esta historia, el de la fortuna. Presta mucha atención, porque voy a ser muy cuidadoso con lo que digo, y con cómo lo digo. Aquí no hay culpables señalados por mí. Aquí hay una demanda, unas declaraciones, y la decisión de un juez. Los hechos, nada más. El 3 de marzo del año 2005, Beatriz Adriana presentó una demanda formal contra Marco Antonio Solís, en una corte del condado de Riverside, en California. Así lo reportaron medios como El Universal y El Siglo de Torreón. No es un rumor de pasillo, es un documento público. Y esa demanda tenía 3 puntos. El primero, uno insólito. Ella pedía la disolución de su matrimonio. Sí, en el año 2005 sostenía que, legalmente, jamás se habían divorciado del todo, que solo se habían separado. El segundo punto tenía que ver con la hija de ambos. Según su demanda,
Él no habría cumplido con la manutención que marcaba la ley. Solo aportaba, según ella declaró, lo que él consideraba conveniente, no lo que correspondía. Y el tercer punto es el más pesado. Según la propia demanda, Solís habría vendido, a nombre de su empresa y sin el consentimiento de ella, unas propiedades que, siempre según ese documento, pertenecían a los dos, en México y en Estados Unidos. Escúchame bien. Estas son acusaciones que ella presentó en un juzgado. Son su versión, su reclamo legal. No son una verdad que yo esté declarando sobre nadie. Y aquí es donde la historia se parte en dos versiones, y tienes que oír las dos. Algunos, muchos de sus seguidores, sostienen que a Beatriz Adriana la despojaron de lo que era suyo. Ella misma lo repetiría con todas sus letras años después, en el año 2023, en un mensaje que publicó en Facebook. Ahí escribió, sin rodeos, que le habían robado el patrimonio de toda una vida de trabajo. Incluso dijo que habría podido llevar a la cárcel a los responsables, pero que no tuvo corazón para hacerlo, por su hija. Esa es una versión, la de ella, pero hay otra, y honestidad ante todo, aquí la tienes. Porque en el año 2007, esa demanda llegó a su desenlace, y un juez de la Corte Superior de California la rechazó. ¿La razón? El juez determinó que Beatriz Adriana ya se había divorciado de Marco Antonio Solís en México, allá por 1987, y que ese divorcio era completamente válido. Así lo reportaron medios como Tribuna, retomando información de agencias. Detente y piénsalo. Su reclamo más grande, el del matrimonio nunca disuelto, la base de buena parte de su pelea, un juez lo tumbó. Su acusación más fuerte nunca quedó probada en una corte. Y del otro lado, ¿qué pasó? Marco Antonio Solís jamás respondió en público a ninguna de estas acusaciones. Ni las confirmó, ni se sentó a pelearlas frente a las cámaras. Silencio. Otra vez, el silencio. Así que quédate con las dos versiones. Y decide tú. Para ella, le arrebataron media vida de trabajo. Para la justicia de California, no había caso. Dos verdades. Mirándose de frente, sin darse la mano. Le quitaron la mitad de lo suyo, dice ella. Y aún así, todo menos la voz. Déjame hacer una pausa de 10 segundos. Para el que acaba de llegar a este video. Esto es lo que todavía falta, y no te lo querrás perder. Falta la respuesta de la otra esposa, con una sola frase filosa. Falta el amigo que, según la investigación, debía 600 kilos. Falta la madrugada del teléfono. Y faltan las 5 palabras imposibles que ella dijo delante de todos. Quédate. La cuarta es la que nadie logra olvidar, porque su pelea legal terminó en la corte. Pero había otra mujer en esta historia. Una mujer que, cuando Beatriz Adriana volvió a hablar, sí le respondió. Y lo hizo con una sola frase. Para entender esta parte, tenemos que dar un salto en el tiempo, hasta el año 2023. Beatriz Adriana volvió a encender la mecha. Volvió a hablar de aquel patrimonio, de aquella pelea, de aquel hombre. Y esta vez, sus palabras fueron más duras que nunca. Fue entonces cuando, desde el otro lado, llegó una respuesta. Pero no vino de Marco Antonio Solís. Él, fiel a su costumbre, guardó silencio. La respuesta vino de la mujer que está a su lado desde hace más de 30 años. Su esposa, Cristina Salas, a quien todos conocen como Cristi. Solís se casó con ella en 1993, y juntos formaron una familia con 2 hijas. Mientras la vida de Beatriz Adriana se llenaba de tormentas, la de él, al lado de Cristi, se convirtió en una de las relaciones más estables y admiradas de todo el espectáculo. 2 destinos, partiendo del mismo hombre y yendo hacia lados opuestos. Y cuando Beatriz lanzó sus acusaciones, Cristi Salas respondió, no con un discurso, no con una entrevista larga. Respondió con una reflexión breve, publicada en sus redes, y decía, más o menos, algo así, que prefería 1000 veces a un culpable arrepentido que a una víctima. Porque según su mensaje, las víctimas no buscan amor, ni buscan justicia, buscan retribución. Detente y léelo otra vez en tu mente. Prefiero 1000 veces a un culpable arrepentido que a una víctima. Una sola frase, sin nombres, sin acusaciones directas,
pero todo el mundo entendió hacia dónde apuntaba. Y aquí, de nuevo, tienes que quedarte con las dos versiones, porque yo no voy a decidir por ti quién tiene la razón. De un lado, una mujer que dice haberlo perdido todo y que reclama lo que considera suyo. Del otro, una esposa que sugiere que hay quien se queda para siempre en el papel de víctima, buscando cobrar cuentas viejas. Una mujer herida que solo pide justicia, o una herida que, después de tantos años, simplemente no quiere cerrar. No te lo voy a responder yo. Esa respuesta es tuya. Escribe tu veredicto en los comentarios, porque quiero leerlo. Dos reinas, dos versiones, un solo hombre en el centro, callado, y un público entero, dividido, eligiendo bando. Pero mientras esas dos mujeres discutían por el pasado, por el dinero, por el orgullo, hay algo que todavía no te he contado. Algo que hace que toda esta pelea de propiedades y demandas se vea, de pronto, pequeña, insignificante. Porque faltaba contar quién puso al hijo de Beatriz Adriana en peligro. Un amigo y una deuda. Guarda este nombre, Aquiles. Y guarda este número, 600 kilos. Regresemos al año 2000. Beatriz Adriana tenía un hijo mayor. Se llamaba Leonardo. Leonardo Martínez. Un joven de 21 años. Y quiero que lo conozcas antes de contarte lo que le pasó. Porque no era un número, ni un titular. Era un muchacho. Su propia madre lo describió, años después, con una ternura que rompe. Dijo que era un caballero, que cuando ella llegaba cansada de trabajar, él la acompañaba, o se quedaba cuidando a su hermana menor, que era, para esa niña, casi como un papá. Ese era Leonardo, el hijo que cuidaba, el hermano que protegía, el muchacho que hacía de papá cuando el papá no estaba. En aquel verano del 2000, Leonardo viajó al norte, a Tijuana, en la frontera. Iba por dos razones. Una, hermosa. Su padrastro, Marco Antonio Solís, se presentaba en un concierto en la feria de Rosarito, y él quería estar ahí. La otra razón parecía inofensiva. Un amigo le había ofrecido un negocio: comprar autos en Estados Unidos, arreglarlos y venderlos en México. Un negocio de coches, nada más. Ese amigo se llamaba Aquiles Vergis Hernández. Y aquí tengo que ser, otra vez, extremadamente cuidadoso. Porque lo que voy a contarte no lo estoy inventando yo, ni lo estoy afirmando como juez. Te lo cuento tal como lo reportaron las autoridades y la prensa de la época. Según la investigación, y según lo que reportó el periódico El Universal, aquel amigo, Aquiles, arrastraba una deuda enorme. Se habló de unos 600 kilos de marihuana que debía a gente muy peligrosa. Y según esa misma versión de la investigación, él mismo habría fraguado el secuestro de su amigo Leonardo para poder pagar esa deuda con el dinero del rescate. Hubo incluso otra versión, difundida por las autoridades y recogida por El Universal, que ligaba a ambos jóvenes con la venta de vehículos de lujo y con líneas de investigación aún más turbias. Pero escúchame bien esto, porque es de justicia decirlo con todas sus letras. Nada de esa sombra tocó a Leonardo. Los propios investigadores, al revisar su vida, determinaron que el muchacho tenía un historial completamente limpio. Ninguna deuda, ningún delito, nada. El único crimen de Leonardo fue confiar en la persona equivocada. Detente y piénsalo. Un joven de 21 años, limpio, cariñoso, que cuidaba a su hermana, metido sin saberlo en una trampa que otro había armado. Fue a ver cantar a su padrastro. Fue a mirar un negocio de coches. Y sin sospecharlo, caminó directo hacia el peor lugar, en el peor momento. Los secuestraron a los dos, a Aquiles y a Leonardo. Y entonces empezó la pesadilla de una madre. Los captores pusieron un precio por la vida de su hijo, una cifra que ya conoces, porque abrió este video, $800,000. Imagina esa cantidad. Imagina que te la piden de golpe, contrarreloj, por la vida de tu hijo. Beatriz Adriana no tenía ese dinero disponible, así, de un día para otro. Nadie lo tiene. Pero mira lo que pasó. Mira quiénes aparecieron en su hora más oscura. Porque cuando se corrió la voz de la tragedia, el gremio artístico se movió. Según los reportes, figuras enormes de la música se ofrecieron a ayudar a reunir el rescate. Maribel Guardia, Joan Sebastián. Y sí, también él. También Marco Antonio Solís, que en ese momento se encontraba de gira,
lejos, en Alemania. Movió lo suyo para intentar ayudar. Guarda ese detalle, porque es importante para ser justos. En medio de todos los pleitos que vendrían después, en aquel momento de horror, el padrastro del muchacho también quiso ayudar a salvarlo. En la desgracia más grande, las viejas rencillas se hicieron a un lado, todos empujando hacia lo mismo, todos tratando de juntar, a tiempo, una fortuna imposible. A tiempo, esas dos palabras, recuérdalas, porque la vida le había quitado a esta mujer el matrimonio, los reflectores, media carrera, todo, menos la voz. Y ahora, el destino se acercaba para intentar quitarle lo único que de verdad no se puede reponer. Y entonces, a las 4 de la mañana, sonó el teléfono. Eran casi las 4 de la mañana del 14 de julio del año 2000. Beatriz Adriana dormía en su casa cuando el teléfono rompió el silencio. Del otro lado, la voz de un familiar de Aquiles. Y una frase que le partió la vida en dos mitades. Un antes y un después. Le dijeron que habían secuestrado a Aquiles. Y que Leonardo andaba con él. Ella misma lo contaría después, con la voz quebrada. En programas como Con un nudo en la garganta y Super Latina. Contó que pegó un grito, que se puso lo primero que encontró, que salió corriendo rumbo al aeropuerto para volar a Tijuana, sin pensarlo dos veces, porque eso hace una madre. No calcula, no duda, corre hacia el fuego. Cuando llegó, la realidad la estaba esperando con su forma más cruel. Los secuestradores pedían $800,000, y ella no los tenía. No así, no de golpe. Pero empezó a moverse, empezó a juntarlos. Llamó, pidió, reunió, con la ayuda de amigos, de colegas, de todos los que podían. Sumaba y sumaba, contra el reloj, porque estaba seguro, tenía que estar segura, de una sola cosa, de que le darían tiempo. Ella misma lo diría, con esas palabras exactas que uno no olvida. Pensé que me iban a dar tiempo. No se lo dieron. Detente aquí conmigo un momento. Respira, porque lo que sigue es lo más difícil de contar de toda esta historia, y merece ser contado con respeto, no con morbo. Los captores no esperaron a que se completara el rescate. 4 días después de aquella llamada, la policía fue avisada de un hallazgo terrible. En un terreno baldío, un lugar donde según decían se tiraba hasta la basura, aparecieron 2 cuerpos. Uno de ellos era Leonardo. Su madre, entre lágrimas, describiría después lo que le hicieron a su muchacho, que le ataron las manos, que le dispararon, que se ensañaron con él, y que, en un gesto de crueldad tan pequeño y tan enorme al mismo tiempo, hasta le robaron los zapatos. Le robaron los zapatos a un muchacho de 21 años. ¿Recuerdas que al principio de este video te dije que le robaron hasta los zapatos? Ahí está. Ese era el detalle. Esa era la herida. Y ahora entiendes por qué te dije que lo que de verdad le robaron esa noche no cabe en ninguna denuncia. Porque no le robaron dinero, no le robaron propiedades, le robaron a su hijo, al que la cuidaba, al que hacía de papá con su hermanita, al caballero. Piénsalo, esta mujer había sobrevivido a la pérdida del amor, había sobrevivido a la pérdida de la fama, había sobrevivido a los tribunales, a los pleitos, a las traiciones del dinero. La vida le había quitado casi todo, menos la voz. Y ahora la vida venía por su hijo, por lo único que ninguna canción podría devolverle jamás. Ella lo dijo, suplicando, en aquellas entrevistas, que había rogado por su vida, que gritó por el teléfono, que dijo, con el alma en la mano, yo soy papá y mamá de Leonardo, se lo suplico, tengan piedad. No hubo piedad. Una madre que lo daba todo, un hijo inocente, una fortuna imposible que no llegó a tiempo, y una llamada, a las 4 de la mañana, que ninguna madre en el mundo debería recibir jamás. Esa noche, Beatriz Adriana tocó el fondo del dolor humano, el fondo de verdad, ese del que muchos no logran volver nunca. Y cualquiera de nosotros, habría querido venganza, habría querido odiar, habría querido que esos hombres pagaran, uno por uno, con la misma moneda. Ella hizo lo contrario, y eso fue lo que nadie vio venir. Durante mucho tiempo, Beatriz Adriana no pudo con el odio, y lo confesó sin maquillar nada. Dijo que sentía un rencor enorme, uno que le pesaba en el pecho.
Ella misma lo preguntó en voz alta en una entrevista. ¿Cómo le vas a aplaudir? ¿Cómo vas a perdonar a quien te asesinó a un hijo? Es la pregunta más humana del mundo. ¿Cómo? No se puede. No debería poderse. Y sin embargo, cuentan que un día, esta mujer se paró frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe y no le pidió venganza. No le pidió que esos hombres cayeran. Le pidió otra cosa. Le pidió que le quitara el odio. Ese odio que, según sus propias palabras, la estaba alejando del amor y de la paz. Detente y piénsalo. En medio del peor dolor imaginable, ella no pidió justicia con sangre. Pidió que le quitaran el veneno de adentro, porque entendió algo que a muchos les toma la vida entera entender, que el odio no castiga al culpable, envenena al que lo carga, y entonces hizo lo imposible. Lo que planteé al principio de este video, y que ahora, por fin, te puedo entregar. Delante de todos, en público, Beatriz Adriana pronunció 5 palabras. 5 palabras que a la mayoría de nosotros no nos cabrían en la boca. Perdono a los asesinos de mi hijo. Léelas otra vez. Perdono a los asesinos de mi hijo. No lo dijo en voz baja, encerrada en su casa. Lo dijo de frente, ante las cámaras, ante el país que la había visto sufrir. Le habían quitado al amor. Le habían quitado los reflectores. Le habían quitado, según ella, medio patrimonio. Y le habían quitado, para siempre, a su hijo mayor. Le quitaron todo, menos la voz. Y con esa misma voz, la que la había salvado desde niña, la que la había sostenido en cada caída, con esa voz, en lugar de maldecir, perdonó. Ese perdón no la dejó tirada en el suelo. Al contrario, la levantó. Fue el acto más poderoso de toda su vida. Más poderoso que cualquier número 1, que cualquier premio, que cualquier grito de «Ora pues», en un palenque lleno. Y la prueba de que ese perdón la había levantado llegó poco después. Llegó en una pantalla de televisión, porque tras la tragedia, Beatriz Adriana anunció su retiro. Y era lógico. ¿Quién canta después de eso? ¿Quién se sube a un escenario a sonreír, con el corazón hecho pedazos? Pero el público no la dejó ir. En apenas un par de años, regresó a los escenarios. Cuentan que en un concierto en Chicago, ante una multitud, la recibieron con una ovación que parecía no terminar nunca. Gente que no la aplaudía solo por su voz. La aplaudía por seguir de pie, por haber vuelto de un lugar del que casi nadie vuelve. Los reflectores, esos que se habían apagado años atrás, volvieron a encenderse, solos, por voluntad de la gente. Y en el año 2007, llegó la confirmación más hermosa. Beatriz Adriana participó en un programa de competencia de la televisión mexicana, en TV Azteca, llamado Disco de Oro. Artistas contra artistas, y el público decidiendo con su voto. ¿Sabes cómo terminó? Ella ganó. Se coronó como la triunfadora, con alrededor del 75% del voto del público. Detente en ese número, 75%. No fue un juez el que le dio la razón. No fue un tribunal de California. Fue el pueblo. Fue la gente. El mismo público que la había amado de niña, que la había llorado de madre, que la había visto caer y levantarse, le entregó su veredicto. Y su veredicto fue: tú, siempre tú, todo, menos la voz. Y la voz, al final, fue la que la coronó. Y aquí tengo que ser honesto contigo, porque este canal no te miente ni te vende cuentos de hadas. Muchos esperarían que aquí te dijera que los asesinos cayeron, que la justicia llegó, que el karma cobró cada factura con sangre. Pero la verdad es más incómoda que eso. En el papel, no hubo una gran condena resonante. Aquel amigo, Aquiles, el de la deuda, murió en la misma trampa que, según la investigación, él ayudó a armar. Una ironía brutal. Quien habría encendido el fuego, se quemó en él. Pero la justicia terrenal, esa de tribunales y sentencias, nunca llegó del todo. Y sería mentirte decir lo contrario. Entonces, ¿dónde estuvo el karma de esta historia? ¿Dónde estuvo eso de que se cosecha lo que se siembra? No estuvo en una cárcel, estuvo en un escenario. El karma de Beatriz Adriana no fue una condena para sus enemigos. Fue que ella siguió cantando. Fue que el odio no la consumió. Fue que la gente la eligió, una y otra vez. Fue que sembró voz, y no veneno, y cosechó amor, y no cárcel. Ella sembró perdón.
y cosechó dignidad. Con esa misma dignidad, ya como una gran dama del género, respondió años después, cuando una joven cantante de la nueva generación insinuó que era, prácticamente, la única mujer exitosa de la música regional. ¿Y sabes qué hizo Beatriz? No la atacó, no la humilló, sonrió, y soltó una de esas frases que solo da la sabiduría de los años. Habló de un buffet. Dijo que en un buffet de artistas caben todos, que todos tienen valor, que todos importan. Y luego lanzó la estocada, elegante, sin sangre. Imagínense, dijo, un buffet en el que solo hubiera frijoles. Sin gritos, sin pleitos, puro oficio. La grande dejando claro, con una sonrisa, que las reinas de verdad no necesitan destronar a nadie. Todo, menos la voz. Y con la voz, también, la última palabra. Y en el año 2026, con toda una vida para contar, tomó la decisión más elocuente de todas. Porque Beatriz Adriana anunció que está escribiendo un libro autobiográfico, sobre los pasajes que marcaron su vida. Lo confirmó ella misma, en exclusiva, en el programa Ventaneando, a mediados del año 2026. Toda una vida de éxitos, de tragedias, de caídas y resurrecciones, por fin contada con su propia letra. Y aquí está el detalle que lo dice todo, la estocada más silenciosa y más elegante de esta historia entera. Ella aclaró que su romance con Marco Antonio Solís no estará en el libro. Detente y saborea eso un segundo. Durante años pelearon. Durante años hubo demandas, acusaciones, respuestas, indirectas, dolor. Y ahora, cuando por fin se sienta a escribir la historia de su vida, con todo el poder en sus manos, decide que él, sencillamente, no aparezca. No lo demandó en su libro. No lo insultó en su libro. Hizo algo mucho peor para el olvido. Lo dejó fuera. Porque hay una forma de venganza que no necesita gritos ni tribunales. Se llama indiferencia. Se llama decidir, después de toda una vida, que ciertas personas no merecen ni una línea en tu historia. Y esa, quizás, fue su última palabra en esta guerra de décadas. Mientras tanto, sigue haciendo lo único que nunca la abandonó. Anunció su regreso a México, a los escenarios, a cantar. A pararse frente al público, otra vez, con esa voz que la vio nacer en un balneario de Tijuana y que la ha acompañado hasta hoy. Y ahora, quiero que volvamos al principio, a aquella madrugada. Aquella noche, casi a las 4 de la mañana, un teléfono le arrebató a su hijo. Y unos desconocidos, en un terreno baldío, le robaron hasta los zapatos. Le quitaron lo que más amaba, de la forma más cruel. 25 años después, es ella quien decide. Quién entra en su historia, y quién no. Qué merece ser recordado, y qué merece ser olvidado. La niña que solo existía cuando cantaba, se convirtió en la mujer que decide quién existe en las páginas de su vida. Le quitaron el amor, le quitaron los reflectores, le quitaron, según ella, media fortuna, y le quitaron, para siempre, a su hijo Leonardo. Le quitaron todo, todo menos la voz. Y con esa voz, no cantó venganza, cantó perdón. Se cosecha lo que se siembra. Y ella, en medio del peor de los infiernos, eligió sembrar dignidad. Por eso hoy sigue de pie. Mientras tantos de los que la hirieron ya son solo una nota al pie en la historia de su vida. Ahora te toca a ti. Quiero de verdad tu opinión, aquí abajo, en los comentarios. ¿Beatriz Adriana es una víctima o una sobreviviente? Y ese perdón que dio, frente a todos, ¿fue un perdón real, nacido de la fe? ¿O fue un perdón para sanar ella misma, para poder seguir viviendo? No hay respuesta incorrecta, pero quiero leer la tuya. Si esta historia te movió algo por dentro, si sentiste aunque sea un nudo en la garganta, regálale a este canal tu me gusta y suscríbete, porque aquí no venimos a inventar chismes, venimos a contar, con respeto y con la verdad por delante, el precio que se paga por el estrellato. Nos vemos en la próxima historia.